ABA Worldwide Ministries, Ministerios Mundiales ABA, presenta Revolución Esther, una herramienta de Dios para la libertad en Jesucristo de toda Iberoamérica. Bienvenidos a Revolución Esther. Muchas veces nos hemos preguntado todos los iberoamericanos qué pasa en nuestra tierra, por qué tanta miseria tanto en América Central como América del Sur y países de habla hispana. Pues sí, hay miseria, hay pobreza, pero todo esto tiene una raíz espiritual. ¿Y sabías que mucho de esto está ligado con la famosa Inquisición española ya por los años 1300 y 1400, inclusive con la llegada de Colón a nuestras tierras? ¿Quieres saber el por qué? Nuestra reportera Carmela Martínez andará un poco en la historia de la Inquisición y su significado espiritual hoy en día. Según la historia, en el año 1492, los reyes de España, Fernando e Isabel, dictaron un edicto real de expulsión de los judíos del suelo español, acusándolos de apostasía contra la fe católica. El edicto condenaba las leyes del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, leyes seguidas por el pueblo judío, y por cuyas creencias miles fueron mutilados, torturados, expulsados y obligados a convertirse a un cristianismo falso, impuesto a base de sangre. Fueron miles y miles de judíos que huyeron de España y escaparon a diversos países europeos y al continente americano. Pese a ello, no pudieron librarse de la sentencia de muerte, ya que incluso en Iberoamérica se instalaron tribunales de la Inquisición, por lo que la masacre continuó en suelo colonizado por los españoles. Por ello, según los entendidos, nuestra tierra arrastra una maldición generacional que se refleja en una marcada corrupción gubernamental en los países iberoamericanos y una recesión económica desesperante. Y no solo eso, países centroamericanos y sudamericanos como Brasil, Venezuela, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, entre otros, son naciones que adoran a Jesucristo y tienen hambre y sed por las cosas de Dios, permanecen sumidos en la explotación, la violencia y la miseria, con tasas elevadas de hambruna, desempleo y delincuencia. ¿Por qué pasa esto? Pueblos de Dios que ayunan, oran y diezman, pero que sin embargo la prosperidad del Señor no se refleja en sus tierras ni en sus vidas. Son las secuelas de la Inquisición española, la cual ocurrió a la par de la conquista del continente americano y que se registra en la historia como el mayor holocausto que ha sufrido la humanidad en manos del hombre. Tal como lo acabas de ver en este video, este genocidio en la historia de la Inquisición, cuando toda la tierra iberoamericana fue conquistada hace más de 500 años, produjo una gran maldición sobre la tierra y sus habitantes. De ahí tanta pobreza, de ahí tanta miseria, de ahí corrupción gubernamental que no nos permite ver ninguno de los fondos del Estado a favor del más necesitado. De ahí la situación insostenible de toda Iberoamérica siendo tan rica y a la vez siendo tan pobre. Es fruto de una maldición. Y la maldición reposa en los anales de la historia por causa y por culpa de una cruel inquisición que persiguió al pueblo judío, sobre el cual reposaba una gran bendición de parte del Dios de los cielos. La Biblia nos relata y nos dice en Génesis que Dios bendeciría a todo aquel que bendiga a Israel y maldeciría a todo aquel que maldiga a Israel. Y la Inquisición española pasó a maldecir a Israel, pasó a maldecir a todo judío, y no solamente eso, pasó a matarlos, a torturarlos y a abusar de todos sus bienes. Desde ahí esta terrible herencia que se manifiesta sobre las tierras iberoamericanas. Pero para cambiar esta situación, querido amigo que nos ves, tenemos que establecer una revolución. Y la revolución es una revolución espiritual, una revolución que va a ser llevada a través de ayuno y oración, una revolución que se va a llamar Revolución Esther, porque así como Esther peleó por su pueblo en ayuno y oración y libró a todo su pueblo de una gran muerte, asimismo
tú y yo libraremos a toda Iberoamérica mediante el poderoso nombre de Jesucristo, en ayuno y en oración, de esta terrible maldición que pesa sobre nuestra tierra por más de 500 años de historia. La Biblia nos enseña que donde ha habido injusticia, nosotros tenemos que plantar la justicia de Dios. Así que yo te invito a que sobre todo Iberoamérica plantemos en el nombre de Jesucristo la justicia de Dios mediante el rompimiento en los méritos de Jesús y por medio de su poderosa sangre de esta terrible maldición que fue haber maldecido al pueblo judío en los inicios de la conquista española en todo territorio iberoamericano. ¿Por dónde empezar? Empezamos primero registrándonos en esta revolución, que no es una revolución política, no es una revolución social, es una revolución espiritual, porque entendemos que todo lo que pasa en la tierra, primero es regido en los cielos, y nosotros tenemos acceso en el nombre de Jesucristo para ir delante de la Real Suprema Corte de Justicia que está en el trono de los cielos y pedir al Dios Padre en el nombre de Jesucristo que de una vez y para siempre sea decretada sobre toda la tierra iberoamericana la justicia de su Hijo Jesucristo. Para eso nosotros, su pueblo, nos vamos a levantar y esperamos que te registras cuanto antes para que seas parte de esta revolución, una revolución que Iberoamérica no ha podido ver antes en su historia, una revolución que en Jesucristo nos hará a nosotros hacedores de historia para una Iberoamérica llena del avivamiento de Jesucristo y llena de la justicia social que el reino de los cielos promueve en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega y el que viene pronto, Jesucristo, el Rey para siempre. Bendiciones, no te olvides, inscríbete, llámanos, contáctanos a las direcciones que ves en pantalla. Si quieres mayor información de Revolución Esther, llámanos a los Estados Unidos en la ciudad de Kissimmee, estado de la Florida, al 407-787-7568 o al 407-738-8246. Escríbenos también vía correo electrónico a revolucionester@gmail.com. O si prefieres por correo regular a los Estados Unidos, Ministerios Mundiales ABA, 2548 Davenport Circle, Kissimmee, Florida, 34746.